Hablemos de música y canto con Adán Ramírez y Ceci Suárez. Hola, hoy te voy a enseñar a detalle qué son los derechos de autor en la música. Vamos a comenzar. Si eres músico, compositor, intérprete, cantante, artista, conocer bien qué son los derechos de autor es súper importante, ya que te va a ayudar a tener el control de tu carrera y de tus ingresos. Es decir, aprender a ganar dinero con tus derechos de autor. Ya que los derechos de autor no solo protegen la obra del compositor, sino que además protegen la interpretación del artista mediante los llamados derechos conexos. ¿Sabías eso? Si eres cantante o intérprete, también tienes derechos sobre la obra y debes ganar dinero por ello. Pero vamos por partes. ¿Qué son los derechos de autor? Básicamente son los derechos que tiene el creador de una obra artística o literaria sobre su propia creación. Y esto incluye también los derechos de todos los compositores, independientemente del estilo o género musical. Es decir, por obra entendemos cualquier tipo de música, sin importar su calidad artística o estética. Es decir, desde la canción más simplona hasta la obra sinfónica más elaborada, tienen los mismos derechos. Los derechos de autor se dividen en dos partes: derechos morales y derechos patrimoniales. Veamos en qué consiste el primero. No te duermas porque esto es importante. Los derechos morales son 1. Derecho de paternidad, es decir, el derecho que tiene el creador a que se le reconozca la autoría de su obra. Algo así como, este es mi hijo o esta es mi obra. 2. Derecho de modificación, esto es, solo el autor puede modificar la obra o autorizar a que se modifique la esencia de la obra. Ahora bien, en una canción, ¿qué entendemos por la esencia de la obra? O dicho de otra manera, ¿cuál es la esencia de una canción? Tomando en cuenta que los elementos de la música son armonía, melodía, ritmo, timbre, y que además una canción tiene letra, si tocamos un bolero con ukulele, sigue siendo el mismo bolero. Lo mismo si le ponemos ritmo de salsa o armonía de jazz, la esencia de la canción no cambia. Pero ¿qué pasa si le cambiamos la letra o le cambiamos la melodía? Entonces ya no vamos a reconocer al bolero, la obra original. Es decir, estaríamos cambiando la esencia de la obra. Y en base a este derecho, solo el compositor puede modificar o autorizar que se modifique. Ahora bien, spoiler, calma. Ya sé que estás pensando que las parodias musicales que cambian la letra de una canción se basan en el uso justo o fair use. Sí, pero debes saber que el uso justo tiene ciertas limitaciones y su interpretación tiene muchas ambigüedades y va a depender de lo que decida un juez. Si el autor de la obra o quien posea los derechos sobre la obra demuestra que tu canción es ofensiva y afecta los derechos del autor, te puede demandar y puede ganar un juicio. Pero todo eso lo explicaré, esto no es lo más importante. Lo más importante en ese momento son los derechos morales. Número 3. Derecho de inédito, es decir, el derecho que tiene el autor de que su obra se publique o jamás se conozca. Número 4. Derecho de oposición, esto es el derecho que tiene el autor a decidir esta obra no es mía. Ejemplo. Supongamos que eres compositor de música de concierto, haces sinfonías, obras majestuosas, tienes reconocimiento, la gente dice que eres muy bueno, tienes reputación y de pronto a alguien se le ocurre achacarte a ti la autoría de una obra espantosa, algo así como la cumbia del gasolinazo. Pues en base a este derecho tú puedes decir, ¿saben qué? Esa obra no es mía, yo no la compuse, no tuve nada que ver, no la conozco, nunca la he escuchado. Y emprender una batalla legal. Otro ejemplo, supongamos que alguien se encuentra una canción inédita de Juan Gabriel, quien ya murió, o de Michael Jackson, quien también ha muerto. La presenta al público y quiere hacer dinero con ella. Pues bien, si la canción realmente no pertenece a esos autores, los herederos de los derechos, porque los derechos se pueden heredar, o los dueños de la cesión de derechos, porque los derechos se pueden también ceder, lo vamos a ver más adelante, pueden demandar y decir, ¿saben qué? Esta obra no es de Juan Gabriel o esta obra no es de Michael Jackson. ¿Va quedando claro? 5. Derecho a retirar la obra del mercado. Esto es muy simple, el autor tiene derecho a decidir, ¿saben qué? Ya no quiero que esa obra se siga vendiendo, sáquenla del mercado, obviamente con las consecuencias que esto conlleva. Bien, esos fueron los derechos morales. Ahora vamos con los patrimoniales. Pon atención porque aquí está el dinero. Bien, los derechos patrimoniales también se les llama derechos económicos o derechos de explotación, porque aquí es donde se hace el dinero. Y son los siguientes, pon atención. 1.
Derecho a fijar la obra en un soporte material. Es decir, el derecho que tiene el autor a autorizar que su obra se grabe o no se grabe. 2. Derecho de reproducción. Esto es, el derecho que tiene el autor a autorizar que se realicen copias de su obra con fines comerciales. O que no se realicen copias. 3. Derecho de distribución. Es decir, es el derecho que tiene el autor a autorizar o no a que se distribuyan copias de su obra. 4. Derecho de explotación comercial. Esto es muy obvio, es el derecho que tiene el autor a autorizar o no a que se explote su obra por cualquier medio. Como podrás ver, aquí es donde el autor, el heredero o el dueño de los derechos de autor puede hacer dinero. Pero esto aún no termina. Aquí viene lo más importante: las características de los derechos morales y patrimoniales. Pon atención. Duración. Los derechos morales son eternos. Es decir, no importa hace cuántos años haya muerto el autor o hace cuántos años haya compuesto la obra. Siempre se le va a dar el crédito al autor por su obra. Ya sea el compositor de clásico Mozart, ya sea el pintor renacentista Da Vinci o ya sea el escritor griego Homero, siempre se le va a dar el crédito. En cambio, los derechos patrimoniales o de explotación tienen fecha de caducidad. Tienen una fecha de vencimiento que es, en México, de 100 años después de la muerte del compositor. O sea que si el compositor vive 100 años, 200 o 50, los herederos de los derechos de autor van a poder seguir recibiendo dinero por la obra por otros 100 años más. En Estados Unidos es de 50 años conforme al convenio de Berna y en España es de 70 años. Pasando este tiempo, las obras se vuelven de dominio público o dominio popular. Es decir, que cualquiera puede hacer uso de las obras, explotarlas sin tener que pagar regalías por derechos de autor. 2. Renunciabilidad. Los derechos morales son irrenunciables. Es decir, aun cuando exista una firma en un contrato que diga que has renunciado a tus derechos morales, ese contrato no tiene validez porque según la ley, los derechos morales son irrenunciables. Eso significa que es ilegal comprar o vender una canción. No existe la compra y venta de una canción. Existe la cesión de derechos, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, los derechos patrimoniales también son irrenunciables, al menos que exista un contrato laboral que, y esto sí es legal, obligue al empleado a renunciar a sus derechos patrimoniales. 3. Embargo de derechos. Los derechos morales no se pueden embargar o empeñar, o sea que no puedes pagar una deuda con los derechos morales porque, como hemos visto, no tienen valor financiero. Ahora bien, los derechos patrimoniales tampoco se pueden embargar, pero lo que sí se pueden embargar son las regalías que generan estos derechos patrimoniales. Y esta práctica es muy frecuente en los contratos con las disqueras. Aguas. 4. Cesión de derechos. Los derechos morales no se pueden ceder ni transferir. Es decir, es ilegal vender o comprar una canción, recuérdalo. Ahora bien, los derechos patrimoniales sí se pueden ceder, siempre bajo un contrato y por un tiempo máximo de 15 años. ¿Ok? Y aquí es donde está el dinero. Pon atención. ¿Qué derechos son los que cede el autor? Pues los derechos patrimoniales. Es decir, los derechos a grabación, reproducción, distribución y explotación comercial. Artistas, cantantes, músicos ejecutantes también tienen derechos. Menos, pero los tienen. Se llaman derechos conexos y son los siguientes. Grabación, es decir, derecho a permitir o prohibir que su interpretación sea grabada. Reproducción, es decir, derecho a permitir o prohibir que se realicen copias de su interpretación. Publicación, es decir, derecho a permitir o prohibir que se haga pública su interpretación. Ahora bien, compositores e intérpretes pueden o no ceder estos derechos. ¿Cómo se ceden los derechos? 1. Herencia. 2. Contrato laboral. 3. Contrato de cesión de derechos, ya sea con disqueras, casas editoras, licencias o sociedades de gestión colectiva. Bien, bien. ¿Y qué es lo que se obtiene a cambio de la cesión de derechos? Regalías, es decir, dinero. Aquí es donde está el dinero. Aquí es donde está el negocio de la música. En las regalías que obtiene el compositor o el artista,
a cambio de ceder sus derechos patrimoniales a una casa disquera, a una casa editorial, a una sociedad de gestión colectiva. Ahora bien, ¿qué clase de regalías? ¿Cuándo te van a pagar? ¿Cómo se cobran? ¿Dónde hay que firmar contrato? Todo eso lo veremos, así que suscríbete. Yo soy Adán Ramírez y nos vemos en el siguiente. Bye. Gracias por escuchar. Síguenos también en redes sociales.